Buenas tardes. Sí, decía Cristina que tal vez podáis avanzar un poco, ¿no? No es necesario quedarse ahí al resguardo de la barrera. Se ve igual desde aquí, ¿no? Bien, buenas tardes de nuevo. Creo que hoy tenemos un auténtico acontecimiento en la historia ya dilatada de nuestro máster, con la presencia entre nosotros de Cristina Rivera Garza. Creo que primero, antes que nada, queda agradecerle su presencia aquí en nuestro máster de escritura creativa, superando el jet lag, siendo breve los días que va a estar aquí, teniendo que volver con una agenda muy apretada de nuevo a México, porque está el centenario de Rulfo, toda la promoción del libro, en fin, que está de un lado para otro. Y bueno, hay que agradecerle que con el poquito tiempo que estaba entre nosotros, con las limitaciones que siempre impone nuestra universidad, pues haya tenido bien estar con nosotros y brindarnos su presencia. Me parece que está de más recordar la extensa e impresionante trayectoria que ella tiene como novelista, desde Desconocer y especialmente Nadie me verá llorar, con el que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, hasta su reciente Había mucha neblina o humo o no sé qué, pasando por La muerte me da, que fue también el premio Roger Caillois para la literatura hispanoamericana. Es una suerte poder contar con ella precisamente en el año del centenario de Rulfo, en el que ella ha sacado precisamente su última obra basado en Rulfo, un autor tan querido en esta facultad, al que estudiamos, trabajamos, leemos en los talleres, en fin, que hemos vivido de cerca también en nuestro máster. Me parece importante también traerla a colación de este nuevo libro, que encarna a la perfección la fusión de géneros, que es uno de los objetivos que siempre hemos perseguido en el máster, ¿no? En su nuevo libro funde ensayo, novela, investigación documentada, y la obra viene a ser un proceso de búsqueda de un Rulfo diferente, más incardinado en la sociedad, en la comunidad, no solo escritor, sino también trabajador, y es por tanto un perfil más completo de Rulfo. Es una nueva visión del escritor que ha causado reacciones a veces adversas por parte de la Fundación, y en este sentido se encuentra, a mi entender, movido o motivado por la búsqueda de la verdad, ¿no? Por la parresía, como decía Foucault. Texto de textos, Había mucha neblina posee una densa intertextualidad y un trabajo formal importante que encarna a la perfección la unión indisoluble de hermenéutica y creatividad, que también es otro de los puntos que estamos continuamente reforzando en nuestros estudios. La hermenéutica y la reflexión como principio y compañera de la creación del propio texto. Es una reflexión sobre Rulfo, sobre su obra, ese tragarse también su vida, la que va a engendrar una obra de interpretación y de creación, la novela. En este sentido no me puede dejar de recordar con grandes diferencias la polémica suscitada por ese gran hermeneuta que fue Unamuno en la vida de Don Quijote y que tuvo todo el rechazo de los cervantistas. Si Unamuno hablaba de comerse y tragarse al Quijote, pues nos habla Cristina Rivera de que quiere vivir dentro de ti, quiero traerte aquí conmigo. Pero al mismo tiempo, la realidad de la comunidad histórica en la que se encarna Rulfo, de la comunidad histórica concreta en la que se desenvuelve, es acosada y perseguida una y otra vez. El libro va a reflejar ese paradigma de búsqueda que no parte de una certeza, sino que continuamente se va rehaciendo. Y en este sentido, pues encarna esa honestidad intelectual que intentamos promover en nuestros talleres. Pero Cristina Rivera Garza no es solo novelista y además poeta, sino que tiene una importante y crucial trayectoria en la enseñanza de la escritura creativa. Y ese es el motivo principal por el que la invitamos a nuestro máster. Tras su formación en Houston y sus años de docencia en San Diego, como sabéis, ha comenzado a coordinar el programa de doctorado en estudios hispánicos de Houston, en el cual existe una mención o una línea concreta de escritura creativa. De modo que
los alumnos pueden doctorarse realizando una tesis de creación, en la cual en un tercio es una investigación y el resto es una obra creativa. Eso está plenamente incardinado en la línea que hacemos en el máster con el trabajo fin de máster, en el cual tenemos la obra de creación y tenemos también una memoria justificativa, que es una reflexión, ¿no? Desde el presupuesto de que creación y reflexión constituyen una unidad para nosotros. Como sabéis también, como objetivo tenemos en el máster el tratar de conseguir pues que se reconozca la tesis de creación también en nuestra universidad, y estamos dando importantes pasos para ello. En estos días hemos podido reunirnos con Cristina Rivera Garza, y ella pues nos ha podido ilustrar sobre cómo es el programa de doctorado allí. Hemos aprendido mucho sobre la iniciativa que tienen y las líneas en las que están trabajando. Es asombroso, por mi parte, constatar la unidad existente entre el impulso creativo de la obra de Cristina Rivera Garza y las bases que constituyen este nuevo doctorado. Géneros fronterizos, escritura y comunidad, interdisciplinariedad. Si la obra de Rulfo, nos dice ella, no son solo sus textos, como pone de manifiesto en su último libro, la obra de Cristina Rivera Garza no son solo sus libros, sino esa unidad de vida y obra cuyo fruto, en el que parece madurar lo que ha sido incubando durante años anteriores, es esta hermosa empresa que ahora da comienzo en Houston y de la que nos gustaría aprender. Pues muchas gracias de nuevo. Te cedo las palabras. Gracias a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjenme ver. ¿Es este? ¿Cómo están? ¿Sí se oye? Sí, ¿no? Dale. Aquí. Ahora. Este de acá. Perfecto. Ok. Les voy a pedir paciencia porque traigo una tos horrenda y de repente se me va la voz y regresa. Entonces usualmente no tengo esta voz tan sexy ni profunda, es como más normal, pero hoy va a parecer que les estoy hablando al oído por la tos. Pero les agradezco mucho aquí a los colegas de la universidad la invitación. Estoy muy contenta de estar en Sevilla y de poder entablar un diálogo muy rico, muy creativo, no solo acerca de las prácticas y los procesos de escritura, sino también sobre cómo administrar y manejar muchos de estos programas ya a nivel universitario. Me dicen que el programa del máster en escritura creativa en Sevilla fue el primero que se estableció en España en el 2009 y bueno, pues vamos a hablar de primero a primero porque el programa de doctorado en Houston en escritura creativa en español es el primero a nivel de doctorado que se va a ofrecer en Estados Unidos, donde ya se ofrecen 3 programas de maestría en escritura creativa en español. Entonces, pues tenemos muchas cosas de que platicar y yo también espero que podamos continuar con esta charla en un futuro cercano y lejano también. De lo que les pienso hablar hoy son 2 cosas. Por una parte, el título de la charla está encaminado a una conversación sobre todo acerca de la práctica de la escritura creativa y pienso tocar esos temas, por supuesto, de una manera general y amplia, con la idea de que ustedes después, si tienen intereses en particular, preguntas específicas, pues aprovechen el que estamos aquí en el mismo cuarto, viéndonos los rostros para hacer tales preguntas ya más específicas. Pero también les voy a hablar, porque creo que está íntimamente relacionado, como decía Carlos, de cómo fui haciendo este libro, que es el más reciente que publiqué con Random y que apenas salió hacia finales del 2016 y que anda dando sus rondas ahora con el centenario de Juan Rulfo. Bueno, siempre que inicio alguna charla sobre cuestiones de escritura creativa, tengo que decir que por supuesto que hay muchas maneras de volverse escritor, como hay muchas maneras de estar vivo. Creo que finalmente cada cual va a ir encontrando su manera y todas me parecen absolutamente respetables. Pero desde mi punto de vista, a mí lo que me ha funcionado, con lo que sigo trabajando, es con una idea en general de que la escritura, más que una inspiración, es un proceso de trabajo. Es un trabajo que está ligado a otros similares y distintos dentro de un contexto de producción capitalista, que es el mundo en el que vivimos, y que tiene que ver con la producción y la reproducción de riqueza social.
Es decir, para mí, todo lo que les voy a hablar de la escritura, para mí este primer acercamiento es vital. Y lo van a ver por las otras cuestiones que les voy a decir. Usualmente, los que hablan de la escritura como un proceso misterioso que le ocurre solo a algunos por razones que jamás vamos a ser capaces de explicar, les gusta pensar que la escritura se hace sola, te toca igual inexplicablemente y de alguna manera baja, ¿no? Como si fuera un programa de computadora y aparece en tu página. Y a mí realmente si eso ocurriera así estaría muy bien. Envidio a los que esta situación, a los que tienen profunda fe en esta situación, pero creo que el proceso es más práctico, es más concreto, es más conflictivo, es más volátil, es más rico, es más humano, está más apegado a los cuerpos que somos de manera muy concreta en las comunidades y en las sociedades en las que vivimos. Y con esto lo que les estoy diciendo es que yo creo en una escritura que está orgánicamente relacionada a las comunidades donde tal escritura se genera. Es decir, no creo que la escritura sea una práctica de aislamiento que ocurre solo en la mente de ciertas personas en una especie de torre de marfil alejada del mundo o desde la cual se observa con una especie de protección especial ese mundo en el que vivimos. En todo caso, a mí lo que me resulta más interesante del proceso de escribir es todo lo contrario, el estar muy cerca del mundo, el estar empapado, contaminado, en un intercambio constante con las distintas formas de habla y de lenguaje y de las practicantes de tales lenguajes en los lugares donde vivimos. Es decir, creo en una escritura encarnada, ¿no? Creo en una escritura que está una vez más relacionada al cuerpo, no solo del que la practica, sino los distintos cuerpos que tenemos que ver en todo el proceso de la escritura, que por supuesto no acaba con quien escribe, sino fundamentalmente con quien lee, que es como se dice y se dice muy seguido y por muchas razones, y creo que buenas, que es finalmente quien termina el libro, quien nos dice a los escritores de qué estábamos escribiendo finalmente. Otra de las grandes estereotipos, ideas románticas de la escritura, pero al menos es algo que yo me he encontrado mucho, a lo mejor no es tanto el caso por acá, pero se suele presentar a la escritura en una oposición casi muy fuerte, casi criminal iba a decir, pero me pareció un poco exagerado, pero usualmente se le contrapone a la escritura, que se supone que es creativa y libre, se le contrapone todo el proceso de entrenamiento intelectual y académico que ocurre en las universidades. Y yo he trabajado muchos años en las universidades, le debo mucho a la universidad, he estudiado en universidades públicas y trabajo en una universidad pública, es decir, conozco a la institución por dentro y tengo tantas quejas de la institución como cualquiera que haya vivido por años dentro, a través y con la universidad. Y aún así, realmente no me convence y no creo en lo más mínimo que exista una contraposición entre un entrenamiento riguroso, una disciplina férrea, un constante y cuidadoso y crítico proceso de lectura, que yo creo que es en sus momentos felices lo que venimos a hacer a la universidad, es a leer con cuidado y a dialogar con civilidad, y sin que eso quite que podamos ser y que tengamos que ser, por supuesto, muy críticos. Pero creo que eso precisamente es un campo de libertad y que en todo este proceso de trabajo, de discusión, de lectura cuidadosa, hay intrínseco un principio de creatividad, de libertad y de crítica. Es decir, tampoco me parece, por otra parte, que el mundo del escritor, este mundo que se supone que queda del otro lado de la academia, sea menos estructurado, que sea inherentemente más libre que el de la universidad. De hecho, a mí me parece lo contrario. Sale uno de la universidad y hay tan férreas jerarquías de género, de clase, de raza,
que muchas veces son infranqueables, que son tan difíciles de cruzar, que me parecen mucho más estructurados y mucho más una camisa de fuerza que cualquier cosa que hacemos dentro de la universidad. Habrá que recordar que al menos para las personas que nacen en hogares afluentes, donde existen vastas bibliotecas, pues para ellos a lo mejor la universidad no va a ser fundamental en su vida, pero yo no vengo de una de esas familias. Entonces para mí, por ejemplo, la universidad me permitió tener acceso a un mundo de cosas, especialmente de libros, pero sobre todo de discusiones sobre esos libros que de otra manera habría sido inalcanzable para mí. Entonces entiendo que algunos, los que viven con grandes bibliotecas en su casa, puedan tener esta distancia a veces tan violenta contra la universidad, porque como quiera ellos van a tener ese mundo yendo o no yendo a la universidad, pero creo que es importante para todos los que no estamos en esa situación defender a la universidad como uno de los sitios que nos permite acceso a un foro público de discusión abierta y crítica, y yo creo que esa función de la universidad es central para cualquier proceso de entrenamiento intelectual, y también especialmente para cualquiera que le interese escribir críticamente, que para mí es casi un sinónimo. Les decía hace rato un poco lo que estoy hablando es va un poco bastante en contra de esta idea. Les comentaba al inicio de la inspiración per se, porque siempre me ha parecido siempre he tenido grandes suspicacias acerca de una idea que en general pues es bastante autoglorificante para los escritores, ¿no? Es decir, si te estoy hablando desde esta posición y estoy publicando libros, quiere decir que de alguna manera ese don a mí me tocó y no sabemos si te va a tocar a ti o no. Lo que a mí me parece bien sospechoso de todo esto es que parece que históricamente los que defienden el argumento de la inspiración parecerían también estar defendiendo que históricamente ese don parece tocarle sobre todo a gente de ciudad, de la clase media y sobre todo a hombres. Y cuando eso pasa, pues yo siempre me pongo muy suspicaz y me pongo a preguntarme, pues ese don parece bastante estricto en sus maneras de derramarse sobre la sociedad, y por lo mismo a mí me parece necesario siempre estarlo cuestionando. Evidentemente estoy hablando desde este cuerpo que ven aquí, desde la posición de alguien que ha migrado desde hace muchos años, de México a Estados Unidos. Yo tengo más o menos 25, 27 años de vivir en Estados Unidos. Entonces mucho de las ideas que estoy compartiendo con ustedes hoy pues tienen que ver con estos elementos, tanto de género, de raza, de clase, de muchos otros que existen, que finalmente me hacen reflexionar o tener esta relación muy específica, quiero creer siempre que muy crítica con los procesos de escritura. En todo caso, lo que me interesa, lo que creo que me mantiene regresando al escritorio a escribir, o que me mantiene regresando a los distintos lugares a seguir con una variada suerte de investigaciones, es la idea que la escritura nos ofrece una interpretación crítica de nuestro mundo. Con suerte, tal visión crítica podrá convertirse en nosotros mismos como lectores, eventualmente también en una práctica crítica, en una vida crítica. Al decirles que tengo esta suspicacia por la idea de la inspiración que baja del cielo o que viene de las musas, también les estoy diciendo que confío, que creo que lo que yo voy a hacer a los escritores, o lo que me voy a hacer a mí misma también como escritora, es siempre estar en un proceso de observación muy atenta por el mundo en el que vivo. Y esta observación a veces, cuando adquiere ciertos visos específicos, se llama investigación, ¿no? Y esto consiste, el trabajo del escritor, yo creo, leer, sobre todo, primeramente. Y de hecho, no son pocos los escritores, y me cuento entre ellos, que de hecho confiesan que les gusta más leer que escribir pareciera ser la justificación para poder seguir siempre leyendo. Y de alguna manera lo creo, aunque también disfruto muchísimo el proceso en sí. Pero creo que incluso cuando estamos hablando de nosotros mismos
estamos también llevando a cabo una investigación, es decir, estamos poniendo atención específica, estamos lanzando luz específica, pensamiento y ponderación crítica sobre elementos que nos interesa traer a colación en la página. A mí especialmente yo, además de haber escrito libros, novelas y poesía y ensayo, mi entrenamiento académico fue en el campo de la historia. Tengo un doctorado en historia latinoamericana, y entonces esto me hizo, me obligó al inicio, y después lo tomé francamente con mucho gusto, a tener una cercanía muy estrecha con la investigación en distintos archivos. De hecho, yo creo que la investigación en archivos se parece muchísimo al acto de escribir. Uno se acerca al archivo sabiendo más o menos qué es lo que quiere, pero realmente sin saber exactamente qué se va a encontrar. Y yo creo que muchos de los libros que yo he empezado a escribir han partido de preguntas generales, de intuiciones más o menos visibles, que se van volviendo cada vez más claras en el proceso mismo de la escritura. Si yo ya supiera de qué se trata el libro que estoy escribiendo, sería aburridísimo escribirlo, ¿no? Es precisamente porque se tiene una idea, una intuición, pero el camino está lleno de más preguntas, que escribir el libro tiene sentido. De hecho, yo siento, estoy cada vez más convencida, de hecho, que una vez que me entero realmente de qué se trataba el libro, ese es el punto en el que digo, lo terminé. Hasta aquí llegué y ya este libro está listo para seguir adelante y encontrar a sus lectores. Estoy también, soy bastante suspicaz acerca de la idea de la escritura como un medio de expresión, y quiero aclararles qué estoy diciendo. Usualmente cuando inicio alguna clase de mis clases de escritura creativa, les digo a mis estudiantes algo que siempre al inicio los saca de onda. Les digo exactamente lo que les dije ahorita a ustedes. Yo no creo que escribir sea un medio de expresión. Cuando yo necesito expresarme, tomo el teléfono y le hablo a una amiga y me expreso. Pero cuando estoy escribiendo, realmente lo que estoy tratando de hacer es tener una relación muy crítica y muy dinámica con el lenguaje para producir un mundo textual. Y entonces aquí la diferencia está en expresar algo que se supone que ya sabes, algo que sale de ti, a estar produciendo en conjunto con tecnologías específicas, la computadora o la pluma o el lápiz, etcétera, tecnologías específicas y preguntas que por lo regular le conciernen a otros. Porque aún si estamos escribiendo sobre nosotros mismos, sobre algo tan personal como nosotros mismos, estoy también cada vez más convencida que una vez que llega a la escritura, ese uno mismo se convierte definitivamente en otro. Y con esto llego a otra idea fundamental que he desarrollado también en otros libros, es la idea de que en la escritura, al contrario de lo que se dice, que uno escribe solo y está solo frente a la pantalla, de hecho yo creo lo contrario. Yo creo que nunca estamos más acompañados que cuando escribimos, porque cuando escribimos estamos lidiando con el lenguaje, y el lenguaje siempre nos viene de otros y con otros, y viene con historia y viene con experiencia. Y es justo en ese momento cuando estamos en mayor compañía. ¿Y por qué ese lenguaje nos viene de otros? Y porque establecemos una serie de relaciones de intercambio con un lenguaje que no nos pertenece, ¿no? Y del que estamos tomando prestados. Por eso creo que es bien importante hacer visibles esas relaciones de deuda que como escritores adquirimos con las personas que trabajan con el lenguaje, que producen ese lenguaje. Y en esas personas, por supuesto, que estoy incluyendo al escritor en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso, en contra de una idea de la literatura como apropiación, y si se dan cuenta, todos los libros que leemos, usualmente, aun cuando sean visiones muy personales de los autores que lo están escribiendo, usualmente son sobre experiencias, sobre asuntos que vienen de otros o que conciernen o que competen o que afectan a otros. Me parece que la utilización de la idea del autor como este creador inspiracional individual cubre
ha sido como una especie de cortina de humo para cubrir esas múltiples relaciones plurales y comunitarias y de trabajo, que son las que creo que le dan fuerza, le dan sangre, vida y movimiento a los textos y a los libros. Y por eso me gusta hablar más que de una literatura de la apropiación, que me parece que es la historia de la literatura en general. Me interesa hablar de una escritura de la desapropiación. En el sentido, una vez más, de una escritura que le interesa volver visibles, hacer visibles para los lectores todos esos lazos de deuda en los que entro cuando estoy escribiendo sobre experiencias y prácticas de otros o con otros. Esto se los digo porque en muchos sentidos ha sido la parte, digamos, estratégica, han sido las ideas con las cuales he tenido que estar lidiando para escribir otros libros también, pero bueno, puesto que voy a hablar hoy de este, pues todas esas ideas están aquí detrás de este, había mucha neblina o humo o no sé qué. Como ustedes saben, Juan Rulfo, por supuesto, es un escritor señero, no solo de la literatura mexicana, sino en español, en el mundo en el que vivimos, y sobre el cual se ha escrito muchísimo. Se han escrito muy buenos libros con investigación detrás, se han escrito biografías increíblemente detalladas, se han escrito miles de tesis de doctorado y de maestría y de licenciatura, y con suerte se seguirán escribiendo muchos más. Pero a mí lo que me pasó después de leer mucho tiempo a Rulfo, en México Rulfo lo leemos porque nos los dejan de leer en la escuela. Yo, cada que me preguntan cómo empezó a leer a Rulfo, yo les digo, pues fue gracias a la educación pública. Es una política del Estado mexicano, al menos cuando todavía apoyaba la educación pública, de asignar un cierto número de autores nacionales como lecturas obligatorias. Yo al inicio leí a Rulfo así como una lectura obligatoria, y si ustedes han leído Pedro Páramo, imagínense la reacción de un adolescente que lo lee por obligación. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿No? Entonces yo creo que es en mucho en relación a esta primera reacción. ¿Qué me pasó por encima? ¿No? ¿Qué tráiler me acaba de atropellar? ¿De qué se trata este libro? Esa pregunta duró muchos años y espero que dure todavía más. Y creo que en tratar de responder esa pregunta en todos estos años, ahí se encuentra un poco el impulso inicial de este libro. Y después, yo hice por algún tiempo, en una de estas múltiples visitas a la obra de Rulfo, estuve, yo creo que hay dos formas de leer, las más cercanas formas de leer un libro. Una es traducirlo, que uno tiene que ir y estar seguro que está entendiendo palabra por palabra, construcción por construcción, y la otra es transcribirlo. Es decir, volver a escribir palabra por palabra la frase que te gusta, el libro que te gusta, no solo subrayarla, sino escribirla. Entonces, en algunos de estos momentos de interés, de cariño, de admiración por el trabajo de Rulfo, me dediqué a transcribir frase por frase, palabra por palabra, Pedro Páramo. Pueden ver el ejercicio en un Tumblr que tengo ligado a mi blog, se llama Mi Rulfo Mío de Mí, y lo que hice ahí fue esencialmente transcribir palabra por palabra, pero lo fui traduciendo a distintas métricas. En lugar de transcribirlo como párrafo o en la medida del párrafo, estuve utilizando a veces el verso libre, a veces otras formas y otras formas poéticas. Si tienen curiosidad, ahí pueden echarle un ojo. Es un trabajo en proceso, todavía no lo termino. Lo que les puedo decir es que me divertí muchísimo haciéndolo también. Y bueno, después viene la pregunta que para mí es la pregunta central de este libro, que muchas veces cuando nos hablan de un autor, nos hablan sobre todo de los textos del autor. Y yo siempre he tenido mucha curiosidad en saber, pero ¿cómo lo hacen para ganarse la vida esos autores cuyos textos yo admiro tanto? Tal vez porque para mí es una pregunta central. Yo les decía, yo no vengo de una familia afluente, no tengo una herencia que me espere y que esté pagando por todo lo que hago. Entonces tengo que estar pensando continuamente en cómo me voy a ganar la vida. Tengo una familia, tengo que pagar luz, tengo que pagar gas, tengo que tomar el camión, pagar taxis, etcétera, y quiero escribir. Entonces yo supongo que muchos dentro de la gran tradición de la literatura mexicana,
muchos escritores han sido parte de estas clases afluentes que realmente no han tenido que preocuparse tan de cerca por estos asuntos. Pero Rulfo no. Rulfo era alguien que tuvo que trabajar y que tuvo que pasarse horas en oficinas y que tuvo a veces que fingir que estaba enfermo para no ir a trabajar, ¿no? Yo no lo estoy haciendo, yo bien tengo tos, pero sí estoy trabajando. Y entonces para mí era la pregunta, bueno, ¿qué hizo? ¿En qué tanto estaba trabajando mientras estaba escribiendo esas magníficas obras que ahora son consideradas como obras maestras de la literatura mexicana? Y bueno, se había hablado y se conocía que él había trabajado en una compañía, una empresa de capital independiente, una empresa capitalista que es la empresa de llantas, la Goodrich Euskadi. Y también se había hablado de que Rulfo había trabajado, había sido empleado del Estado mexicano en una de las agencias más importantes, con más presupuesto del gobierno alemanista, el gobierno de Miguel Alemán, un gobierno que estaba convencido que el futuro de México era lo que llamaban en ese entonces su modernización. Esencialmente lo que querían era abrir el territorio mexicano a la inversión tanto nacional como extranjera para explotar sus recursos naturales. Y de eso se trataba sobre todo la Comisión del Papaloapan, que es una agencia del Estado que se encargó de hacer todo un estudio y de abrir todo el territorio del sur de México alrededor del río Papaloapan para construir ahí, entre otras cosas, una gran presa. Pero claro, el área no estaba vacía, el área estaba habitada por comunidades indígenas y se pueden imaginar el gran conflicto que representa esa modernización, ¿no? Cuando conlleva el despojo y la movilización de comunidades enteras indígenas para hacer espacio para una presa cuya finalidad es la explotación de los recursos que han sido utilizados de maneras muy distintas hasta ese punto en la historia de México. Es un gran conflicto, es el conflicto que yo creo nos recorre aún en nuestra época contemporánea, es el conflicto debajo de toda esta guerra que se está viviendo en México y de la violencia y de las muertes más horrísonas que tenemos que vivir a diario y que tenemos que ser testigos de eso a diario. Y esa decisión que se hace a mitad del siglo XX, que creo yo que es fundamental, es una decisión en la que participó Rulfo como trabajador de la Comisión del Papaloapan. Y sé, evidentemente, que estoy diciendo cosas delicadas, por eso escribí un libro y no nada más se los cuento, y por eso el libro está basado en documentos de archivo, sobre todo en el Archivo Nacional del Agua, donde pueden encontrar, si a ustedes les interesa, no solo esos documentos, sino muchísimos más. Parte de hacer el libro para mí implicaba hacer algo que a mí me interesa muchísimo. Les hablaba acerca de la importancia del cuerpo, no solo como tema en el proceso de escritura, sino como uno de los elementos que facilitan y que hacen posible esa escritura. Entonces lo que intento hacer cada vez más en mis libros es alejarme del escritorio y caminar más y ponerme más en contacto con los lugares y las personas que estoy tratando de alcanzar. Una de las experiencias más importantes de Rulfo, ligado a ambos trabajos, a la de la llantera y a la de la Comisión del Papaloapan, se llevó a cabo en Oaxaca. En grandes caminatas. Rulfo era un caminador experto, le gustaba mucho caminar. Ahora se habla mucho de la relación entre la escritura y la caminata y hay grandes libros al respecto, pero pues bueno, Rulfo incluso hasta en eso estaba adelantado, ¿no? Y lo que yo quise hacer también como parte del libro es recorrer las caminatas, los lugares a los que él fue en la Sierra de Oaxaca, donde por cierto se encuentra Lubina. Si ustedes han leído El Llano en Llamas, saben que hay uno de los cuentos, para mí uno de mis favoritos, es precisamente el que lleva ese nombre, Lubina. Yo por mucho tiempo pensé que Lubina estaba o en Jalisco o en Colima, que es el área con el que relacionamos a Rulfo, y en este libro yo estoy desplazando a Rulfo de las áreas que asumimos que son naturales a él, para moverlo a este otro sitio donde creo que vivió no solo experiencias fundamentales, sino dilemas fundamentales también. Entonces ahí anduve en la sierra,
platicando por una parte con los habitantes de Lubina, que es parte de la sierra, es una comunidad zapoteca de México, pero también por otro lado de la sierra con las comunidades mijes, que me habían invitado, porque amigos míos, por relaciones de amigos, a escalar una montaña sagrada para el pueblo mije, que es el Cempaltépetl, que está a llegar al pico, es a 3.900 metros sobre el nivel del mar. O sea, es cansadísimo hacerlo. Me tomó fueron como 7 horas entre subir y bajar, como parte de la celebración de la ventana de un niño. Entonces, subimos en grupo. Quisiera decirles que aguanté súper bien y que iba adelante y que llevaba la sonrisa en la cara, pero pues no es cierto. A 3.900 metros de altura iba parándome a cada rato, tratando de recuperar la respiración, mientras la madre que acababa de dar a luz un niño hacía 20 días subía cual gacela a la montaña, y toda su familia acostumbrados más a la altura y al ritmo, ¿no?, de la caminata. Pero llegué a la altura, al pico de la montaña, y en todo este camino, además de las conversaciones que fueron posibles gracias a la cercanía, también hubo conversaciones que no tuve, porque aun cuando yo soy bilingüe en Estados Unidos, hablo español e inglés, en México me vuelvo tremendamente, vergonzosamente monolingüe, porque solo hablo español. Y las personas con las que yo iba caminando, yo podía hablar con ellas cuando ellos hablaban en español, pero yo no era capaz, por supuesto, de sostener una conversación en mije. Entonces aquí yo tomé una decisión en el libro, ojalá les interese leerlo, pero al final, en lugar de que el autor tenga la última palabra, les hablaba hace rato de la importancia que le doy a la traducción y la transcripción. Entonces pensé que era importante que este libro terminara no en español, sino en mije. Entonces le encargué la traducción del último capítulo, que es una crónica de este ascenso a la montaña, a un traductor, a Luis Balbuena. Lo escribió en mije. Y a mí me parece también importante que la última palabra de los libros, es decir, ese último capítulo, que es fundamental, quede siempre en manos de alguien que no sea el autor. En una novela que escribí hace muchos años, pero que todavía anda por ahí, que se llama Nadie me verá llorar, el último capítulo corresponde al archivo del personaje sobre el cual fui armando el personaje de la novela. Entonces ahí van a encontrar el archivo, como la última palabra le pertenece al personaje, no al autor. Entonces aquí la última palabra le pertenece al mije y no al español. Y yo lo quería también como una especie de recordatorio de el carácter multilingüe de México, que se nos olvida tanto, porque solemos solo poner atención a las ciudades, a los centros urbanos, y no a esta multiplicidad de Méxicos que se viven, que se enuncian en otras lenguas. Entonces ese es en general el recorrido. Creo que ya me pasé los 40 minutos, ¿verdad? Dios mío. Siempre digo que voy a hablar 10 minutos y siempre me pasa esto, soy como cualquier maestro universitario, ya sabe. Pero ese es, digamos, una especie de invitación, resumen, de había mucha neblina, humo, no sé qué. Y es cierto lo que les decía Carlos, aquí van a encontrar algunos capítulos que se parecen mucho a artículos de investigación con citas, referencia a documentos y bibliografía y todo eso. Pero también van a encontrar capítulos en los que he ido tomando algunas frases, algunas escenas para mí paradójicas o abiertas de los libros de Rulfo, y los he transformado a través de la ficción, a través de la creación de otros personajes, en cuentos o textos que recrean, que exceden, que se van por otro lado del recorrido rulfiano. Hay transcripciones, hay crónicas, como ya le dije, la última es una crónica. Entonces yo creo que hay aquí una yuxtaposición de géneros que hace algún tiempo a estos libros se les llamaba libros inclasificables, ¿no? Pero ahora hay tantos de esos que ya hacer un libro inclasificable es como la clasificación en sí. Son libros que cruzan géneros. A mí me gusta hablar de géneros colindantes, es decir, de libros que se plantean
interrogantes acerca de la pertinencia misma del género y de su existencia en sí. Entonces es una yuxtaposición constante con la idea de extender una conversación sobre Rulfo desde el punto de vista de mi contemporaneidad. Entonces, todo lo que les he hablado, preocupaciones o intereses sobre cuestiones de género están muy presentes aquí. Ya lo último que sí les cuento, cuando yo aprendí de Juan Rulfo, la doxa rulfiana me decía que Pedro Páramo era un libro donde se mostraba, entre otras cosas, el poder del cacique violentando el cuerpo femenino, porque hay y existen, y por supuesto hay violaciones que se llevan a cabo en Pedro Páramo. Y la cuestión es que yo también seguí leyendo la novela con la lectura de feministas contemporáneas que ponían atención a otros elementos de la historia. Por ejemplo, el hecho de que muy temprano en la novela, muy al inicio casi de la novela, el séptimo o octavo fragmento, este cacique que se supone que es violento e impositivo, se queda dormido cuando está consumando o no consumando su matrimonio, por ejemplo. Yo decía, qué extraño que una novela que se me presenta como la representación misma del machismo mexicano tenga tan al inicio una escena que esencialmente es totalmente crítica, ¿no?, de esa idea. O personajes femeninos que son todos muy carnales, ¿no?, que están muy conscientes de su presencia y de su habitar en cuerpos propios y específicos, con una agencia también que me parecía muy notoria sobre su deseo sexual. Entonces, yo por supuesto que dije, bueno, esto es algo que no puedo dejar ir, esto es algo que desde una perspectiva contemporánea me gustaría discutirlo, y me gustaría también que fuera parte de esta conversación más material, más desde la práctica del cuerpo, ¿no?, desde el hoy también, acerca de Juan Rulfo. Entonces, eso es lo que les puedo decir hasta el momento. Creo que me he pasado tremendamente, pero aprovechemos que estamos aquí y hagamos lo que se hace en estos casos cuando estamos viéndonos a la cara, y no viéndonos la cara, sino viéndonos a la cara, para tener una conversación. Así es que cualquier pregunta que tengan es más que bienvenida. Muchas gracias. El jarabe que compré es muy bueno porque no he tosido ninguna vez, ¿eh? ¿Qué cosa? Muchas gracias, Cristina. Es el momento, como ella indica, de abrir este debate, de formular preguntas que queráis, los comentarios a lo que ella ha dicho. Sí. Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Rosa. Una pregunta que me hacía. Has comentado que lo fundamental para un escritor es leer, básicamente. Después has comentado que estaba traducir o transcribir eran buenas opciones. ¿Algún otro consejo para escribir? Oh, Dios mío. Es bien difícil dar consejos de un oficio que cambia mucho, depende de quién lo ejerza, ¿no? Pero una de las cosas que a mí sí me parece fundamental, y lo debí haber mencionado al inicio y no lo mencioné, qué bueno que lo preguntas. Vivimos en sociedades que usualmente hacen todo lo posible por alejarnos del pensamiento crítico, de las humanidades y del arte. Vivimos en sociedades que desprecian en muchos sentidos aquellas actividades que no producen ganancia, ¿no? Y yo creo que por eso mismo es bien importante hacerse de una comunidad, tener con quien platicar primero sobre lo que estás leyendo y sobre lo que estás escribiendo, tener un grupo de personas igualmente apasionadas, igualmente cuidadosas, igualmente detalladas en su ejercicio tanto de la escritura y de la lectura, porque de otra manera todo este interés por la ganancia nos va a llevar, nos va a arrollar, nos va a ir atropellando. Entonces, por eso, cuando a mí me preguntan sobre
si es posible enseñar a escribir o no en la universidad, si hacer un máster en escritura creativa está bien o mal, o hacer un doctorado en esto. Mi respuesta en general es, yo no sé si podamos enseñar a escribir o no, y creo que esa es la pregunta no adecuada. Pero lo que sí sé que podemos hacer es brindar una comunidad para personas a las que les interese leer y que quieran participar de una conversación civil, de una conversación rigurosa, ¿no? De una conversación dinámica sobre cualquier asunto que compete a la escritura. Entonces, bueno, yo lo encuentro, mucha de esta comunidad de la que te hablo, en estas instituciones universitarias, pero eso no quiere decir que estén limitadas a la institución universitaria. Lo que me parece es que cuando hay lo que la universidad también nos ofrece en estos talleres o en estas comunidades, pues es una serie de reglas que también me parecen importantes. Por ejemplo, el tener talleres que sean horizontales y no jerárquicamente verticales, el ser muy cuidadosos con asociaciones en las que una persona se dice tener el conocimiento entero de la literatura en general de la humanidad por toda la existencia del mundo y luego entonces puede decidir si tú eres escritor o no. O sea, eso me parece muy peligroso y creo que la universidad, con los valores universitarios en general, hace que esa posibilidad sea menos posible que fuera de la universidad, ¿no? Y eso especialmente me parece importante para las mujeres escritoras, porque mucho de lo que encontramos afuera y de los talleres y de las tertulias que se arman han sido históricamente dirigidas por hombres, los mismos que solo reseñan libros escritos por hombres, los mismos que solo le dan premios a hombres. Entonces imagínate cómo se va a llevar a cabo esa relación en tertulias o en grupos que no necesariamente están también, digamos, alertas a muchos de estos valores de horizontalidad y de enlace crítico que creo yo que sí están muy presentes en la universidad. Miguel. Sí, bueno, yo aquí estoy en primera fila, entonces no sé si hay preguntas por detrás. Creo que son más interesantes las preguntas de los alumnos que las que podamos hacer nosotros. Si hay preguntas entre los alumnos, mejor que se formulen antes. Sí, adelante. Gracias, qué generoso. ¿Ves? Es lo que decíamos. Ajá. Adelante. Pues yo tenía una pregunta así general, que lo que has comentado del doctorado, ¿hay algún tipo de convenio entre la Universidad de Sevilla ahora mismo con la de Houston? Nosotros estamos por iniciar el doctorado en este otoño. Ha sido un proceso realmente veloz. Empezamos todo el proceso burocrático, administrativo el año pasado. Por fortuna la universidad ha estado trabajando también muy velozmente con nosotros, entonces somos un programa realmente muy joven. La Universidad de Houston tiene un programa de maestría y doctorado en escritura creativa en inglés, que tiene un prestigio larguísimo y una experiencia muy larga, pero nosotros como tal no tenemos una maestría en escritura creativa, sino nada más el doctorado. Y no tenemos todavía ninguna, ¿cómo dijiste? Convenio, ningún convenio ni con la Universidad de Sevilla ni con otras universidades, pero por supuesto que al menos en lo personal sí estoy convencida que todos los que nos dedicamos a esto podríamos, por supuesto, beneficiarnos de trabajar en conjunto, de tener proyectos en conjunto, de compartir talentos y de conservar sobre todo una conversación muy activa, ¿no? No sé, yo he viajado a Argentina, donde he platicado también con profesores que están también iniciando, María Negrón iniciando un proyecto en Buenos Aires. Hay un máster en edición en la Universidad Diego Portales en Santiago. Hay en México una licenciatura en escritura creativa con la Universidad de la Ciudad de México, el único que existe. Entonces, como somos un programa de escritura creativa en español en Estados Unidos, yo creo que evidentemente tener estos lazos hacia el mundo de habla hispana va a ser fundamental, como va a ser fundamental la relación de nuestros alumnos, no solo con el español dentro de Estados Unidos, sino también con el inglés. Lo que estoy diciendo es que una de las cosas que estamos poniéndole mucha atención en el programa es a la pertinencia bilingüe, ¿no? de nuestros estudiantes y nuestros profesores, por encontrarnos en el lugar donde nos encontramos, aun cuando por supuesto la producción, la tesis
de final del doctorado es una tesis que se entrega en español. Pero gracias por la pregunta. Sí. Yo tengo dos temas que me gustaría que los compartieras. Sí, claro. La primera es una duda sobre justo la migración y estar escribiendo en español en Estados Unidos, en las circunstancias que se encuentra México y Estados Unidos actualmente. Y la segunda es un tema que me interesa muchísimo y que tú lo has tratado en otras conferencias, que es de la necroescritura. Creo que sería interesante que nos hablaras un poco de eso. Claro que sí. Mira qué bien. Ayer creo que hablábamos un poco en la cena de esta cuestión de escribir en un idioma minorizado, no minoritario, como es el español en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los efectos que tiene la escritura, ¿no? Y es algo con lo que he estado pensando, acerca de lo cual he estado pensando los últimos 20 y tantos años, supongo. Te voy a contar una anécdota. Tenía yo más o menos como 10 años de vivir en Estados Unidos cuando por primera vez me invitaron a un encuentro de escritores latinos, ¿no? Y yo fui a este lugar paradisíaco que se llama Santa Cruz y leí en español. Y casi todos los otros escritores latinos estaban leyendo en inglés. Y hay una persona sentada en la primera fila que hace la pregunta: oiga, qué interesante, qué valiente, qué bueno que lo hizo, dígame, ¿por qué decidió leer en español? Y yo me quedé como tú ahorita, me quedé riendo y dije, pero ¿cómo se le ocurre a esta señora preguntarme que por qué decidió escribir en español? Y después se me congeló la risa porque dije, esencialmente es la pregunta más importante que yo me tengo que hacer. Es decir, yo nací en México, en el norte de México, en la frontera de México, hablando español, pero con una cercanía muy estrecha con el inglés, ¿no? El caso de niños que ven la tele en inglés porque es la tele que se ve, no las caricaturas y demás, todo y el constante proceso de consumo y de cruce que se arma, sí hay una relación muy cercana. Pero más que nada, yo ya tenía bastantes años viviendo y trabajando en inglés en Estados Unidos. Y entonces, gracias a la pregunta que me hizo esta señora, cuyo nombre hasta el momento no sé, me di cuenta que yo estaba tomando una decisión. Es decir, pude igual haberme decidido a escribir en inglés. A lo mejor habría sido un camino mucho más fácil o con menos obstáculos, al menos, o con otro tipo de obstáculos, para no ponerlo tan en blanco y negro, ¿no? Pero evidentemente tomé una decisión que parecía como natural, pero que no es natural, ¿no? Entonces yo llegué a Estados Unidos, siempre lo digo, cuando ya el daño ya estaba hecho, yo tenía como 23 años, o sea, ya muchas cosas ya habían sucedido conmigo, pero llegué también como parte de una familia con un historial de migración hacia los Estados Unidos enorme. Mis abuelos vivieron en Estados Unidos y fueron deportados en los 30s, y fue como la familia después regresó a rehacerse en México. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, realmente yo estaba regresando a Estados Unidos más que llegando. En fin, hay un montón de historias que hacen, que al menos a mí me dan la idea de que escribir en español fue una decisión, no nada más el decir, bueno, es mi lengua materna y luego entonces, evidentemente lo tengo que hacer en español. Realmente no, realmente si uno analiza la historia en sus elementos más amplios, no es tan natural. Es una decisión, y en vista de lo que está ocurriendo en Estados Unidos estos días con el gobierno de Trump, pues es una decisión por la resistencia, ¿no? Eso también me lo aclara muchísimo el contexto en el que vivo. Y por eso este diálogo que les mencionaba con el MIGE me parece bien importante, porque hablando con una amiga lingüista que habla MIGE y español y otros idiomas, llegaba a la conclusión yo de que la condición del español, que es una condición hegemónica en Latinoamérica y en España, una lengua, como dice Yasnaya Aguilar, mi amiga, es una lengua con Estado y con ejército, ¿no? En nuestros países, una vez que cruza la frontera hacia Estados Unidos, se convierte casi como en una lengua indígena, es decir, en una lengua sin Estado y una lengua sin ejército.
y es desde ese español desde el que yo estoy produciendo. Gramaticalmente puede parecer el mismo español, porque no he hecho yo mucho de este ejercicio del Spanglish, aunque creo yo que sí hay mucha interrelación, ¿no? Pero es más, me interesa más a un nivel más estructural de la formación de la oración, por ejemplo, más que a nivel de qué palabras aparecen o no en el texto. Pero en fin, ese es el español con el que yo estoy lidiando y con el que estoy trabajando. Y me parece que cada vez hay más escritores del mundo de habla hispana que en lugar de seguir con esta migración que era la más común, que venían de Latinoamérica a España, una migración horizontal, creo que después de la crisis española este patrón de migración varió y se convirtió en una migración de sur a norte, una migración vertical, ¿no? Y creo que mucho también se debe a que muchos de estos escritores descubrieron en los programas de doctorado en español que no requieren que hables inglés y que luego entonces puedes tener, digamos, una vida, digamos, más o menos funcional y protegida institucionalmente en ese sentido. Pero digamos de entrada y a cómo está la situación ahora, sí me parece importante, relevante, tanto a nivel estético como a nivel político, que escribir en español desde los Estados Unidos es una posición de resistencia a muchos niveles. Y bueno, ustedes lo saben, Estados Unidos es el tercer país en el mundo que tiene más hablantes del español, y dentro de las lenguas que el segundo ya. Sí, ok. Colombia era el segundo, ya no. Ahora es el segundo Estados Unidos, imagínate. Y dentro de Estados Unidos el español es la segunda lengua más hablada. Entonces, independientemente de lo que diga Trump, hay una comunidad fuerte, importante, con una historia enorme que va a seguir en Estados Unidos, porque es nuestro país también, ¿no? Y bueno, yo creo que mucha de la otra cosa que quería decir, que trabajar con este lenguaje, sobre todo en situación de frontera. Yo he vivido 8 años, 20 años de hecho, en San Diego, y tengo una relación muy estrecha con Tijuana, que es la ciudad esta intensa, mítica, en el otro lado de la frontera. Y yo creo que en todas las sociedades en que vivimos nosotros continuamente estamos enfrentando fronteras. Y las mismas fronteras que establecen estas jerarquías de clase, de raza, de género, etcétera. La diferencia con las fronteras geopolíticas es que hay una garita donde cada rato te están preguntando ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Es decir, esa pregunta, que es una pregunta humana, se vuelve una pregunta inescapable. Y yo creo que lidiar con el lenguaje y con ideas de identidad, cuando a diario la pregunta es ¿qué haces? ¿Quién eres? Y de cuya respuesta depende de si cruzas o no cruzas. Yo creo que también eso hace que tengas una relación mucho más alerta, mucho más crítica con el lenguaje. Y de ahí salen también otro tipo de libros. En fin, lo que estoy tratando de decir es que hay una conjunción estética y política que me parece crucial. Y esa conjunción es crucial para el concepto de necroescritura, que es algo que desarrollé en un libro de ensayos que se llama Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación. El término de desapropiación, de ese les hablaba al inicio de mi charla. Y el otro es el de necroescrituras, que toma, por supuesto, el concepto de Aquiles Mende, de necropolítica, como una característica de nuestra época en la que el poder, aquello que define el poder no es, como nos decía Foucault, la biopolítica, es decir, el poder que se tiene sobre la vida, sino la necropolítica, que es el poder sobre la muerte. Me parece que especialmente en países como México, yo creo que nos toca mucho más violencia porque somos los vecinos del imperio, ¿no? Hemos pasado años aciagos de una guerra contra la población atroz. Veía ayer que según las cifras de muerte violenta, México es el segundo país más violento en el mundo después de Siria. Yo creo que eso nos dice mucho acerca de la condición de guerra en la que estamos viviendo, una guerra no declarada por el Estado, pero vivida en la vida cotidiana todos los días. Entonces me parece que los libros que se están publicando, los libros dentro de este contexto, los libros que reflejan, que interrogan, que dialogan con este estado de guerra, son libros que podrían ser de necroescritura.
y que yo ligo al concepto de necroescritura no solo porque reflejen o dialoguen, sino porque también, ya sea formal o formalmente o en términos de contenido, ofrecen una visión que subvierte esas condiciones de necropolítica dentro de las cuales estamos viviendo. Y me parece, yo sé que un libro no va a detener la muerte concreta, lo va a atravesar una bala, pero sí me parece que estamos lidiando con el lenguaje de una manera tan íntima, de una manera tan importante. Estamos lidiando con el poder, estamos lidiando con relaciones de poder, con lo que nos parece visible y factible en nuestro mundo cotidiano y lo que se oculta o se borra también de ese mundo cuando estamos lidiando con el lenguaje y con la palabra. Entonces me parece que hay estrategias estéticas, formales de la escritura que pueden indicar una posición crítica, una posición subversiva contra este estado de las cosas, contra las relaciones de poder como las vivimos ahora, y cuando digo como las vivimos ahora, vuelvo a pensar muy concretamente en la vida de este país con unos 10, 15 años de guerra atrás, ¿no? Entonces está por una parte el reflejo, pero sobre todo la capacidad crítica, estética y políticamente de esta necroescritura. Okay. Sí. Yo quiero traer a colación algo que siempre me ha parecido muy interesante. Bueno, yo a Rulfo lo quiero muchísimo. A mí, yo lo he dicho siempre y me la paso diciéndolo, me va a doler irme a la tumba y no poder seguirlo leyendo después de muerta. Eso me parece un escritor prodigioso y sobre todo me resulta muy interesante esta postura primera de, no quiero decir de rechazo, pero de esta posición de alejamiento a un escritor, esto de lo que hablabas, a un escritor como dotado, ¿no? de las cosas que vienen, porque me parece que Rulfo lo era y me parece, entonces ahora yo le he dicho, esta historia que hay de Juan José Arreola cuando le peleaba que por qué escribía esta obra que era una cochinada, ¿no? Arreola, el productor de muchas, el gran productor, pues, ¿no? Tantos productores y todo. A mí me parece, siempre que accedo y siempre que me enfrento a Rulfo una vez más, y digo a Pedro Páramo, no tanto a Ya no llamas, sino a las cartas que le escribió a Clara ni al Gallo de Oro, que está cargado de una fuerza que es innegable y que pasa a través de los siglos. O sea, leerlo, incluso Rulfo lo decía, Rulfo me parece que lo dijo, hay un tratado de Ya no llamas que se llama El Páramo, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, que él decía que escribía más bien de noche, ¿no? Y yo digo que sí, que en realidad es más sencillo acceder a la lectura de Pedro Páramo de noche. Y eso, hay como un poderío que es innegable y que se encuentra solo en ciertos tipos de libros, es decir, que no está en la producción de la literatura, y me voy a atrever con eso a nombrarla de humanamente asequible, ¿no? De un ser que lee, de un ser que reflexiona, de un ser que piensa, pero que cuando uno lo lee, se nota que es humanamente alcanzable, que hay modos de acceder a eso, que uno solo tiene que estudiar más, que hay que leer más, y esto. No así con Pedro Páramo de Rulfo, o con la Carta al Greco de Kazantzakis, o quizá con Farabés de Salvador Elizondo. Sí, uno tiende a creer que los libros que uno quiere mucho son totalmente inexplicables, ¿no? Que de alguna manera nacen así. Hay muchos mitos sobre Rulfo. Uno de ellos, y que es un mito de doble filo, es el decir que Rulfo ya nació así, ¿no? Que es su don, que ha sido tomado también de manera, digamos, con pinzas, porque es otra manera de decir lo que él haya leído o sabido o pensado, realmente no tiene importancia. Cuando Rulfo fue un gran lector, y un lector muy cuidadoso, ¿no? Y luego el otro mito
de que finalmente fue Juan José Arreola el que le acomodó los textos, las páginas de Pedro Páramo, que ha dado lugar a un montón de discusiones. Realmente yo lo que he tratado de hacer en el libro, lo que a mí me intriga es, porque no creo que este don vuele de manera tan desigual, ¿no? Y porque creo que la actividad humana y que la práctica y el oficio y el trabajo puede dar como resultado obras excelsas. Es decir, no creo que haya una separación entre la talacha, entre estar frente a tu computadora por horas arreglando una frase, entre todo esto y la capacidad que tal texto pueda tener sobre sus lectores y la capacidad de afectar y de conmover a sus lectores, ¿no? Entonces, más bien, y precisamente porque me hacía esa pregunta, es decir, si no estoy dispuesta a creer en la teoría del don, la teoría de la inspiración, entonces, ¿cuál es la vida cotidiana de esta persona? Entonces, ¿cómo lo hizo? Y a mí lo que me parece es que, y eso tal vez es parte de las conclusiones del libro, que estamos frente a una persona realmente con una capacidad de observación asombrosa, con alguien que puede sentir y puede sopesar los dilemas fundamentales de su tiempo, y no por alguna cuestión digamos inexplicable, sino porque era parte de su trabajo, era parte de su quehacer cotidiano, era parte de las cosas que estaba viendo y a las que tenía que enfrentarse y que de alguna manera tenía que explicarse. Lo verdaderamente interesante es que en lugar de explicárselas a prisa y de dar una respuesta contundente, lo que hace Juan Rulfo es considerar todas las opciones y ver el dilema y poner el dilema con el peso que le corresponde a ese dilema, ¿no? Es decir, estamos viendo personajes profundos, con una cantidad de niveles enormes, ¿no? Con quienes nos sentimos hermanados o no, pero siempre de una manera muy humana, precisamente porque creo que lo que está rechazando es esta visión del blanco y el negro, o está rechazando esta visión de la respuesta que resuelve el enigma, que resuelve el dilema. Creo que el dilema no es transhistórico, creo que el dilema es histórico, que el dilema es el dilema de México y su proceso de modernización. Y creo que es tan profundo que llega a tantas cosas, que es precisamente en su momento final, en su momento de debacle atroz, que es en el que estamos, es el dilema que nos toca también, ¿no? Podremos estar de acuerdo o no, por supuesto, de eso se tratan los libros, pero digamos, a mí, como el tipo de escritora que soy, me reconforta pensar que alguien que tenía que levantarse temprano e ir a trabajar, alguien que tenía que escribir su artículo, alguien que tenía que pensar cómo va esta foto en tal revista, alguien que se quejaba igual de los jefes y de los horarios y del humo en la fábrica y demás, que esa persona con esas condiciones, en esas condiciones, no en otras, sino precisamente en esas, y porque estaba viviendo esas condiciones, es capaz de producir una obra así. Es capaz de producir una obra que yo creo que es experimental, ¿no? Que es una obra que está nutriéndose de lecturas muy cuidadosas de la vanguardia norteamericana, de lecturas que ya han sido documentadas por otros, ¿no? Sobre todo de novelas nórdicas también. Entonces, me parece que a mí me contesto cosas, no en definitiva, no cierra, por supuesto, mi proceso de diálogo con Rulfo, pero también me hace entender la relevancia de entretener, de esto cuando les dicen en los talleres de que lo que importa, o cuando decimos que la literatura lo que importa es que hace preguntas y no que da respuestas, que a veces es una cosa media maniquea y media floja de decir no te voy a contestar, ¿no? Pero creo que sí es importante cuando se hace con el cuidado y con la atención estética y política del asunto. Creo que lo que nos entretiene ahí en el dilema de Pedro Páramo es que todavía es un dilema, y es que el presente de nuestro país todavía está considerando, todavía está dentro de ese dilema, ¿no? Entonces
Entonces, cuando yo empecé a escribir el libro, yo tenía muchas dudas. Yo decía, este país se nos está cayendo a pedazos, hay violencia por todos lados, todo el mundo ha perdido a alguien. Y yo estaba escribiendo un libro sobre Rulfo. Es como, ¿no? Y después de hacer todos los recorridos y de establecer todas estas charlas, decía, claro, porque no es un libro que está viendo al pasado, no es un libro que nada más le compete a mediados del siglo XX, es un libro como la obra de Rulfo, que sobre todo está preocupado por lo que nos está pasando ahora, por maneras de leer y por maneras de vivir en nuestro presente. Y bueno, hay muchas más cosas de Rulfo que después, en fin, sí, adelante. Yo tengo curiosidad por saber su opinión acerca de por qué el personaje al que le narra Juan Preciado, ¿no? ¿Cómo se llama? Doroteo. ¿por qué esa confusión al principio con el nombre? Sabes que una de las provocaciones del libro es una declaración que hago en este libro, es que me parece que hay un inicio de toda una escritura queer en la literatura mexicana, cuando es una escena, no sé si se acuerdan, si han leído el libro, pero es una escena que ocurre cuando Juan Preciado acaba de estar en la casa, así en mitad del techo de los hermanos incestuosos, ¿no? Y por cierto, se ha ido el hermano incestuoso y se queda la hermana, y es cuando la hermana le dice, no te quedes allá abajo a dormir en el piso, ¿no? Porque ahí te van a comer las turicatas, vente a dormir acá conmigo. Y Juan Preciado se queda como, ops, y toda la hermana incestuosa le dice, ok, ¿no quieres cuidarme? Y bueno, a mí me pareció que ese era un momento interesante o interrogable en todo caso, pero justo después, y eso es parte de la cuestión de género, pero justo después ocurre esta otra escena en la que se despierta, ¿no? Se deshace, hay toda una escena medio gótica ahí, se deshace y se despierta en el abrazo con este otro personaje y le pregunta, como después de una noche de copas, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y la personaje dice, Dorotea o Dorotea, da lo mismo, ¿no? Y yo creo que ella le corrige, ¿no? sí, ella le dice Dorotea, ella le dice Doroteo, da lo mismo, ¿no? Y en ese diálogo yo creo que hay algo bien importante acerca de la relación de Rulfo y el cuerpo, acerca de la carnalidad que está tan presente en este pueblo que se supone está habitado por espectros, ¿no? Pero son espectros muy carnales, son espectros con deseos sexuales muy claros y con invitaciones como la de la escena anterior también muy clara. Entonces, pensando en este Doroteo, yo decía, es que es interesante, no es por un autor no pone esto de gratis. A veces este es un lugar en el que hay que detenerse y hay que pensarlo muy bien. Tenemos además personajes que son padres y madres a la vez a lo largo de la novela, madres y padres, ¿no? Y que lo dicen explícitamente. Siempre hay esta relación muy mercurial en las relaciones de género. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no nos detenemos y lo leemos como nos está pidiendo que lo leamos? Que Dorotea o Doroteo da lo mismo. No nos está diciendo el árbol o Dorotea, no nos está diciendo el animal o Dorotea, nos está hablando de una diferencia específicamente entre una A y una O que determina una diferencia de género, ¿no? Sino sexual. Entonces por eso era mi invitación a que pensemos la obra de Juan Rulfo también en términos de queer studies, ¿no? En términos de esta mercurialidad, de este trastocamiento de género que creo que se ha empezado a hacer, sobre todo desde el punto de vista del feminismo, desde cierto feminismo al menos, pero creo que hay que ahondar un poquito más. Creo que hay carnita además ahí, y no solo en Pedro Páramo, también en los cuentos. ¿Había alguien más? Sí. Yo lo había notado antes, creo que le he notado que ha hablado antes de que hay muchas formas de convertirse en escritor, todas ellas son muy respetables, pero ha señalado la importancia del trabajo, independientemente de que tú tengas genio por la escritura, la escritura ha de trabajarse. Entonces, lo que a mí me gustaría que usted nos dijera, más específicamente desde la propia experiencia, es cómo ha trabajado usted su escritura, sobre todo en su inicio. Pues mira, una de las cosas que permite la universidad, bueno, que te obliga a la universidad, no que te permite, es que yo desde hace como
¿cuándo fue que me pidieron mis sílabos? Hace como 3 meses me pidió la universidad mi programa de estudios y me pidieron los libros que voy a estar asignando, y me dieron mi horario de clase. Entonces yo sé cómo va a ser mi vida de agosto del 2017 a diciembre 6 de 2017. Yo sé de qué se va a tratar mi vida en términos de ese horario. Y a mí lo que me gusta de eso es que entonces sé con qué tiempo cuento para hacer otras cosas, ¿no? Cuando no viajaba tanto, lo que hacía era que aprovechaba mis horas de más energía, que son mis horas de la mañana. Bueno, cuando tenía una edad más o menos como la de ustedes, supongo que casi todos ustedes son nocturnos, ¿no? Trabajan mejor en la noche, ¿no? Nuevas generaciones cambian. Yo solía ser una escritora nocturna hasta que tuve un hijo que me enseñó a vivir de día. Y entonces, levantarse temprano y a ponerle atención a los alimentos y a todo ese tipo de cosas humanas. Y entonces, de hecho, facilitó el encontrar cápsulas de tiempo muy bien definidas para escribir. Entonces, escribir en la mañana, que sea lo primero que hago, antes incluso de saber que estoy despierta, me ayuda mucho. Ya las horas más conscientes y más alertas de la tarde son más de la lectura, pero las horas matutinas son horas de escritura sobre todo. Y te estoy hablando no de 8 o 10 horas porque no podría hacerlo. Mi span de atención creo que también ha sido modulado mucho por la universidad. Más de 1 hora 45 minutos me cuesta trabajo poner atención. Entonces, unas 2-3 horas de escritura solía ser la norma, no de todos los días de la semana, pero sí al menos de 2 o 3 días de esa semana, ¿no? Eso ha cambiado mucho porque ahora ando de un lado para otro y es muy difícil conservar rutinas cuando estás viajando en la alimentación, en el ejercicio y en la escritura. Pero por ejemplo ayer que estuve un ratito en la oficina de Carlos porque él estaba haciendo no sé qué cosa, venía en el avión pensando, es que hay un libro que por ahí ando preparando para publicar, que es un librito de cuentos, y estaba totalmente atormentada porque me acordé del cuento y me acordé de una frase que en ese momento dije, es que esa frase no va ahí, ¿por qué la escribí? Pero ya no me dio tiempo de buscarla, ¿no? Porque perdí la conexión de internet, etcétera. Pero entonces estaba en la oficina y dije, en este momento la busco, y la encontré, y en efecto era una frase que no iba ahí, y claro, me puse a hacer algunas correcciones y demás. Bueno, es una anécdota de que ahorita lo que hago es que escribo cuando puedo y donde puedo, en el momento menos pensado y en el más pensado, y ha funcionado. Yo creo que también esta idea de que tienes que escribir sin interrupción, digamos, para mí es muy importante eso, sobre todo cuando estoy escribiendo libros de ensayo, y por eso escribí Los muertos indóciles cuando tuve un año sabático. Sí, tenía los días para desarrollar argumentos mucho más grandes que requieren de un espacio y de una mesa donde tengas archivos y tengas documentos con los cuales vas a estar fundamentando cada parte de tu argumento, ¿no? Entonces, sí necesito en esos casos como un espacio físico para estar poniendo mis documentos o mis elementos que voy a utilizar para mis hipótesis, ¿no? Y sí, en efecto, tener días enteros para darle vueltas pero si avanzo por aquí, es como estar jugando ajedrez, ¿no? Entonces, si hago pero tienes que hacer toda la jugada para saber si por ahí va la cosa o no, y eso requiere tiempo. Entonces, digamos, en ese sentido, para escribir ensayo, sí me viene mucho mejor esto. Pero hay otras formas que de hecho creo que funcionan mucho mejor con una cierta porosidad, mucho más cercana con la vida cotidiana. Yo no sé si les ha pasado que empiezan a escribir sobre algo y de repente todo lo que ven en su vida es sobre ese algo. Empiezan a escribir sobre el color azul y van a una librería y se cae un libro que es de color azul, sus amigos de repente empiezan a hablar todo el tiempo del color azul, van a un cine y la película se llama, no sé, y realmente nosotros decimos es mágico. Bueno, lo que sucede es que estamos poniendo atención al color azul, ¿no? Y creo que en ese sentido es parte del trabajo de estar escribiendo, el mantener esta relación porosa y como interrumpida, ¿no? Es decir, poderte regresar
a escribir un rato, pero sin perder de vista estas múltiples conexiones que se establecen en la vida cotidiana también, ¿no? Y ahora también yo creo que es un error, o al menos para mí, el pensar que el único trabajo del escritor es escribir. Yo creo que, o publicar, ¿no? Yo creo que como comunidad nos haría bien pensar en maneras alternativas de distribución literaria. Yo creo que lo que estoy haciendo ahorita con ustedes es parte de mi trabajo como escritora. El expandir la conversación que resulta de los libros, pues es parte de lo que uno hace como escritor. Creo que crear un programa de doctorado en la universidad yo no lo veo como una interrupción de mi vida como escritora, es parte de las responsabilidades que yo me he impuesto a mí misma como escritora. Me gustaría que las generaciones más jóvenes que llegan a Estados Unidos la tengan un poquito más fácil, ¿no? Entonces es como, en lugar de ver que el escritor nada más se hace en esos momentos de soledad frente a la pantalla, yo creo que si nos hacemos de un concepto de escritor un poco más amplio, con un poco más de capas, nos daremos cuenta que estamos escribiendo continuamente y que esta escritura nos está conectando a la comunidad y no desconectando de ella, ¿no? Entonces por eso te digo, si hoy en la mañana no puedo escribir porque tengo una tos horrenda, pues está muy bien, pues porque tienes que cuidarte. Cada vez me convenzo más también que cuando uno empieza a escribir un libro hay que prepararse físicamente como si te prepararas para un maratón. A lo mejor es la edad, pero yo creo que es bien importante hacer ejercicio. Creo que es importante tener una condición física buena, porque leer libros, estar pensando, estar trabajando, estar viviendo esta vida del escritor requiere de toda esa energía. Entonces, no sé, habrá otros que encuentren esta energía en hongos alucinógenos, en el alcohol y demás. Yo no tengo nada en contra de eso. Creo que todos fuimos a la universidad, ¿no? Pero creo que sí es importante el cuidado del cuerpo, ¿no? Porque con eso es con lo que escribimos. Este es nuestro tablero, esto es lo que nos está acercando al mundo, esto es lo que nos hace hacer preguntas. Entonces, en ese sentido digo que hay que cuidarlo, no en un sentido moralista, ¿no? Pero sí tener una buena condición siempre ayuda. La última y nos vamos. A ver, sí, porque tú lo habías levantado la mano antes. Adelante. Ok. Una es, me gustaría saber completamente, hablabas de que el doctorado que está planeando tu universidad tiene un tema de bilingüismo que se está planteando, y quisiera saber completamente cómo es ese tema de bilingüismo, cómo lo exigen o cómo está inserto en el programa. Mi otra pregunta tiene que ver un poco como con esta generación en la que hago parte, y es, bueno, yo me considero joven, de personas que estamos todo el tiempo viajando y mutando, y no solamente mutando respecto a nuestras experiencias, sino a nuestra forma de hablar y por tanto de escribir y expresarnos. Entonces a mí me pasa, pues no le pasa a todo el mundo, pero me pasa a mí, que yo depende con quién ande, hablo. Entonces, si ando con españoles, termino diciendo free fire, termino diciendo, y así me pasa también con personas con las que hablo inglés. Claro. Y cuando me frente a la hora de escribir, me veo escribiendo un montón de mezcolanzas, que a veces se me parecen pues, no sé si incongruentes, pero como que me cuestiona que también está esa mutación entre formas de expresarnos dependiendo del momento en el que nos encontremos y de la manera en que nos están influenciando con quienes estamos relacionándonos. Entonces yo quisiera saber su opinión, porque pues no soy estoy muy lejos de ser una experta, hasta ahora me estoy enfrentando en el proceso de creación y sí que me siento un poco estúpida a la hora de crear y de verme como con esa mezcolanza, ¿no? Como que no sé qué tanto debería ser más pura a la hora de escribir, si se vale pues la expresión. Ya, a ver, la primera es bien sencillo. El programa es en español y el trabajo se hace en español, pero es un programa que está en Estados Unidos. Entonces yo creo que nos beneficiamos mucho de que los estudiantes sean bilingües, ¿no? Nos interesa mucho que los estudiantes sean bilingües, y la universidad aparte exige que presentes el famoso TOEFL, ¿no? Es como cualquier programa de doctorado, tienes que presentar el TOEFL y tienes que presentar el GRE, que son estas, digo, si fuera mi decisión yo los quitaría, por supuesto, sobre todo el GRE, pero también el otro, pero esas son parte del proceso de admisión universitario, ¿no? Los talleres se dan en español, pero sí exigimos
que al menos uno de los talleres lo tomen en el MFA en inglés o el PhD en inglés, precisamente para buscar una articulación y una cercanía con un programa tan prestigioso y de tan buen cartel, ¿no?, como es el que tenemos ahí en Houston. Y sobre todo también me interesa, y esto ha sido fundamental, es no ver al español de una manera nostálgica, ¿no?, como este español puro que viene del pasado y aquí lo volveremos a corregir en contra de cualquier mezcolanza o contaminación de la que haya pasado. O sea, no veo en lo más mínimo que nuestra tarea sea esa. Y aquí voy a pasar a tu segunda pregunta. Es porque finalmente las lenguas están vivas, las lenguas viven en contacto, hay un contacto, como les decía, muy desigual entre el inglés y el español donde vivimos, entonces por eso hay que hacer un énfasis en el español, pero tampoco se trata de aislarlo o de artificialmente aislarlo, porque el español está entremezclado y está viviendo en comunidades donde ambos se están ejerciendo todos los días. Entonces más bien es un poco pedirle a la escritura que la escritura haga lo que ya estamos haciendo en los cuerpos en la vida cotidiana, ¿no? Ahora hay tradiciones de esta mezcolanza, como la llamas, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro. Hay tradiciones muy largas que yo creo que es en las que nos podemos apoyar para decir dónde se inscribe mi trabajo. O sea, yo estoy escribiendo y se puede ver dentro del español, ¿no? Yo estoy escribiendo en español chileno, pero tengo un montón de frases como si se dijeran en México o en Sevilla o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué haces con todo eso? Hay una tradición muy grande de escritores que escriban en sus lenguas menores o minorizadas, para empezar. Y aparte, hay un artículo bien interesante que yo lo utilizo, como lo estoy haciendo ahorita, la menor provocación, lo saco a cuenta, que escribió una poeta norteamericana que se llama Juliana Sfar. El título del artículo se llama Los 90, es escrito solo en inglés. Pero una de las cosas que ella dice es que una transformación importante de la literatura independiente norteamericana en los 90 fue que muchos de sus autores eligieron escribir en lo que ella llama un inglés que era no mainstream, que era un inglés que artificialmente hacían sonar como si fuera un inglés que estaba en contacto con otras lenguas, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, están haciendo ellos en los 90 lo que comunidades enteras de bilingües o multilingües hemos hecho por generaciones enteras también. Entonces, me pareció como un buen momento de fusión, digamos, o de entender que hay una tradición de tal forma de experimentación con el lenguaje, y sí, nuestra tarea como escritores que estamos lidiando con eso, en lugar de decir, pues es parte de mi experiencia y de lo que a mí se me ocurrió hacer porque así soy, sí, bueno, sí es eso, pero eso que tú eres tiene una historia, eso que tú eres tiene un contexto, y hay libros escritos que van a servir para fundamentar esto que dices, bueno, saber si eso está bien, si funciona o no funciona, si esa mezcla es nada más una cosa aberrante o literaria verdaderamente. Digamos, esa es una respuesta que solo tú puedes darte en contacto, en conexión con esta tradición que existe antes de ti. Entonces nuestra tarea en ese momento es decir, ¿cuáles son los otros escritores que han hecho esto? Y hay muchos. La cuestión es que nuestro canon no los incluye como parte fundamental. Entonces tenemos que convertirnos en investigadores y rescatar a muchos de estos otros escritores que han estado trabajando así, y los hay. Entonces mi respuesta es, yo no te puedo decir si eso sirve o no, porque no me voy a ver como la profesora del taller que se ha dado a sí misma la tarea de definir qué es la literatura y qué no es. La respuesta es, más bien, encuentra a esa comunidad, no solo de personas, sino de libros que han estado haciendo y han estado experimentando con ese tipo de experiencia en el lenguaje, ¿no? Y de ahí creo que lo que nos toca es ver cómo nos inscribimos en esas conversaciones, ¿no? Digo, no es para aprender a hacerlo, puedes identificarlo para no hacerlo así, ¿no? Por X razón, es decir, puedes tener una posición crítica y subversiva al respecto, que usualmente es la que a mí me gusta tomar, ¿no? Pero creo que sí es bien importante encontrar esa conversación que ya existe, esa familia que ya existe, porque es esa tradición la que te va a decir si ese texto que tú tienes ahora es o no, va a afectar o no a alguien más,
Yo creo que se le pregunta no tanto si es literatura o no, si lo vas a poder compartir y alguien a que se lo compartas va a poder verse afectado por esa experiencia textual de tu escritura. Sí, es bien cortita, adelante. Sí, a ver. Es Sí. sobre ejemplos de los escritores que están fuera del canon, pero que escriben en esa frontera. Que han escrito en esa frontera, solo unos ejemplos. ¿A que yo doy unos ejemplos? Sí, claro, No, pero por ejemplo, en la ubicación, ustedes tienen un montón aquí en España con toda esta, en fin, pero en el área donde yo me muevo hay una escritora chicana que escribió una cosa que a mí me sigue pareciendo fundamental y que se lee sobre todo como sociología, pero que a mí me parece un ensayo creativo increíble, que es Gloria Anzaldúa. Y tiene un libro, tiene varios, y de hecho acaba de ser traducido al español. Este libro, que fue escrito hace como 20 años por una intelectual chicana de su época, pero a la que no se tradujo hasta hace bien poco. Y el título, por supuesto, como pasan estas cosas, se me va, pero si buscan Gloria Anzaldúa a Google, ahí lo van a encontrar. Hay escritores como Rolando Hinojosa, que empezó escribiendo en español y después terminó escribiendo en inglés, y que hizo su carrera sobre todo en inglés. Me contaban hace poco, hay un escritor contemporáneo que aparte me cae muy bien, que se llama Santiago Vaquera Vázquez, que él nació en Mexicali, en el lado mexicano, pero creció en Los Ángeles hablando inglés, y él pudo haber decidido hacer todos sus libros en inglés, y sin embargo, viviendo en Estados Unidos, él está escribiendo en español, ¿no? Entonces, hay un montón de decisiones bien únicas a ese nivel. Me decían, y esto yo no lo sabía, que este gran boom de las escritoras chicanas como Sandra Cisneros, La Casa de Mango Street, Denise Chávez, todo este momento del boom de la literatura chicana, es cuando se establece, digamos ya, que la literatura chicana va a ser en inglés, que es antes de todo eso, antes de que las mujeres, ¿no?, del boom chicano se establecieran como tales. Esta literatura fronteriza de la comunidad mexicoamericana solía hacerse en español y en inglés, como es en el caso de Hinojosa. Pero algo sucede y habría que investigar qué es, ¿no? Y por qué le toca específicamente a mujeres escritoras muy exitosas en el mainstream, en la industria del libro y el mainstream en Estados Unidos. ¿Por qué sucede eso en ese momento, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que pensar. Pero siempre recomiendo leer antes que nada a Gloria Anzaldúa, por la potencia de su pensamiento. Yo creo que es alguien que estaba interesada no solo en el proceso de la escritura como tal, sino en su momento, en su comunidad. Y claro, es una escritora queer que tiene también muy en mente la cuestión del cuerpo y la relación con México y Estados Unidos y el español. Creo que ya es el momento de dejar descansar la voz. Noto sí, y todavía tengo voz sexy, me voy a quedar con esta voz ahora. Muchísimas gracias por esta gran todos. lección sobre literatura, comunidad y lenguaje, ¿no? Gracias. Gracias. Y si a alguno le interesa el libro, allá hay libros de nuestra librería camarada que se llama Exótica, ¿no? Caótica, perdón. Es que como se acaba de inaugurar, por eso no me aprendí el nombre. Pero ahí están, si se les antoja el libro. Muchas gracias otra vez.